Ah, ¿cuándo se conectó? Le he dicho que necesito un play. ¿A qué no salió a vender? ¿Qué pasó? ¿Que le iba a vender? Sí, No reunió, faltaba eso. no reunió la reunión. Bueno, pulmones. Los pulmones, bueno, ya dijimos que era un órgano par, es un órgano blando. Órgano blando quiere decir que es un órgano sólido, ¿ok? Que es lo que lo diferencia del corazón, porque el corazón es un órgano hueco, ¿ok? Y es un órgano diana. ¿Qué quiere decir órgano diana? Que si nosotros nos quedamos sin pulmones, nos morimos, ¿ok? Igualito que el corazón, que el hígado, que los riñones, que el estómago, ¿ok? Muy bien. Ajá, los pulmones están situados ambos a ambos lados del corazón, ¿ok? Y entre los pulmones, en este espacio que se forma aquí, se denomina mediastino. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Que es el mediastino. Muy bien. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen unas diferencias, que específicamente son tres. Primero, el pulmón derecho es más corto, o sea, tiene menor longitud que el izquierdo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hígado, empuja al hemidiafragma derecho hacia arriba y hace que el pulmón derecho se desarrolle menos en sentido longitudinal. El pulmón derecho es más ancho que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo o sobre el pulmón izquierdo está bien pegado el corazón. Entonces el corazón, digamos que le quita espacio al pulmón izquierdo y por lo tanto el pulmón izquierdo no se desarrolla completamente en sentido transversal. Entonces el pulmón derecho es más ancho que el izquierdo. Y en tercer lugar, vean que cada pulmón tiene estas líneas que realmente son fisuras, que se llaman cisuras, con C, cisuras. ¿Ok? El pulmón derecho tiene 3 cisuras que lo divide en 3 lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, ¿ok? Que divide al pulmón izquierdo en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Ok? Esa es la tercera diferencia de los dos pulmones. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Me están entendiendo? Correcto. Sí. Muy bien. Ajá, seguimos. Bien, el pulmón se dice que es un órgano que tiene forma de semicono semicono de base inferior que está en estrecho contacto con el diafragma y vean que es cóncava, ¿ok? La concavidad de la base del diafragma del pulmón derecho es más acentuada porque obviamente el diafragma derecho está más elevado que el izquierdo, pero los dos son cóncavos, las dos bases son cóncavas, ¿ok? El pulmón izquierdo tiene esta concavidad interna que se la forma la impresión que deja el corazón, ¿ok? Ya eso lo vamos a ver de todas maneras en otra vista. Y esto sería el ápex o vértice de los pulmones, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo recuerden porque hay neumonías del ápex, neumonía del lóbulo superior, medio e inferior y neumonía basal, ¿ok? Y las neumonías que están ubicadas alrededor del corazón son las neumonías paracardíacas. Ajá, ¿qué más? El pulmón tiene dos caras, ¿ok? Una cara costal o externa, que es esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que está en estrecho contacto con la parrilla costal, y una cara interna o mediastínica, que es la que está en estrecho contacto o es la que mira hacia el corazón, ¿ok? Muy bien, vean cómo el pulmón está protegido por la parrilla costal. Esa es la función de la parrilla costal, que cuando tengamos un traumatismo en la región torácica, la parrilla costal proteja a los pulmones y al corazón, ¿ok? Muy bien, cafecito. El café por la boca y no por otro lado. Ajá. Fíjense. Los pulmones, vean que son tapados o son recubiertos por una membrana mesotelial que es la llamada pleura, ¿ok? Que ya vamos a ver, ¿ok? Esa membrana que ustedes ven ahí blanquita, que está cubriendo el pulmón, es la pleura, ¿ok? Que se divide en dos hojas y ya las vamos a ver. Muy bien. Y entonces, esta cara que está en estrecho contacto con las costillas es la cara costal. Y la cara que está en estrecho contacto con el corazón es la cara interna o mediastínica.
Vean cómo la base está en contacto con el diafragma y vean cómo el diafragma derecho lo empuja hacia arriba y le quita espacio al pulmón derecho, ¿ok? Y el pulmón izquierdo, o sea, también lo empuja hacia arriba, pero menos acentuado como el del lado derecho, ¿ok? Muy bien. Entonces, cara externa o costal, y vean aquí cómo la cara interna se ve por aquí adentro, ¿ok? Y esta que está aquí siendo levantada por estos ganchitos, y vean que está en estrecho contacto con el corazón. Y vean que el corazón empuja a la cara interna del pulmón izquierdo, ¿ok? Muy importante esa relación, que ustedes se acuerden de esas relaciones. Ajá, aquí la vemos otra vez. Piensa, aquí se ve la cara interna mucho mejor. Esta que estamos viendo aquí es la cara interna. ¿Por qué? Porque aquí los ganchos del pulmón, perdón, los ganchos que están haciendo la disección anatómica están levantando este borde anterior, que es el borde anterior del pulmón, ¿ok? En la unión de la cara interna del pulmón y la cara externa o costal, se forma un borde, es este y este aquí, que es el borde anterior del pulmón, ¿ok? Borde anterior del pulmón. Y ese borde anterior, en esa foto, lo están levantando para ver la cara interna, ¿ok? Vean, cisura media, cisura oblicua, y los 3 lóbulos del pulmón derecho, y de este lado la única cisura oblicua y los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Facilito, facilito, facilito. Vean que el pulmón derecho es más ancho que el izquierdo, pero el izquierdo es más largo que el derecho. ¿Okay? Muy bien. Ahora, una cosa que se pregunta mucho del pulmón es qué hay en la cara o cuáles son las relaciones de la cara interna de cada pulmón. En el caso del pulmón derecho, las relaciones vienen siendo primeramente los órganos que entran en el hilio pulmonar. Acuérdense que el hilio pulmonar es el agujero que tiene el pulmón en su cara interna, este agujero por donde penetra el pedículo pulmonar. ¿Ok? Y ustedes tienen que saber cómo penetran las estructuras del pedículo pulmonar en el hilio pulmonar. En el caso del pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. En el caso del pulmón izquierdo, esto es anterior, posterior. Estamos viendo la cara interna del pulmón izquierdo. Este es el borde anterior. ¿Ok? ¿Por qué sé que es el pulmón izquierdo? Porque vean que estoy viendo la única cisura longitudinal, perdón, la única cisura diagonal que divide el pulmón en 2 lóbulos. ¿Ok? Muy bien. Ajá, ¿cómo penetran estas estructuras en el pulmón izquierdo? O cómo penetran las estructuras del pedículo pulmonar en el hilio pulmonar izquierdo. Fíjense. Primero, vemos al bronquio primario izquierdo, que es este amiguito que está aquí. Por arriba, la arteria pulmonar izquierda. Acuérdense que la arteria pulmonar izquierda cabalga al bronquio primario izquierdo. Pregunta, recontra mega pregunta de examen y de anatomía patológica. ¿Cuál era la pregunta? Ay, café. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién cabalga el bronquio primario izquierdo? ¿Ok? El bronquio primario izquierdo lo cabalga la arteria pulmonar izquierda. Eso tienen que sabérselo. Sí, porque sí, porque sí, porque la vida es así. ¿Ok? Y por delante, la vena pulmonar superior izquierda y por debajo la vena pulmonar superior, perdón, la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí, se entiende. Ok. Y además hay otras porciones, hay otros elementos que crean una impregna, o sea, dejan su marca sobre el pulmón izquierdo, que son la cara izquierda del corazón, esta que está aquí, esta sería la cara izquierda del corazón, esta concavidad que tiene el pulmón izquierdo en su cara interna. Esto sería el callado de la aorta, que están haciendo del corazón, y luego se vuelve la aorta descendente. Acuérdense que por detrás del bronquio primario izquierdo está la aorta descendente, y estas tres salen del callado de la aorta, y son el tronco brachiocefálico, y el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia y arteria carótida izquierda. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? ¿Todo el mundo me entendió? Diga sí. Sí. Muy bien, seguimos. Sí. Hay más relaciones, pero las más importantes son esas. ¿Ok?
Ajá. Vamos ahora con la cara del pulmón, la cara interna del pulmón derecho. ¿Por qué sé que es el derecho? Porque vean, vemos las dos fisuras y los tres lóbulos, superior, medio y inferior. Muy bien. ¿Cómo penetran las estructuras cómo penetran las estructuras del pedículo pulmonar dentro del lirio pulmonar derecho? Fíjense, aquí es distinto, porque aquí vemos al bronquio primario derecho y por delante a la arteria pulmonar derecha y a la vena pulmonar superior derecha. Y por debajo, la vena inferior pulmonar izquierda, perdón, derecha. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Es fácil, esto es fácil. Esto es fácil. Ajá. Aquí vemos la impregna que deja la base del corazón. ¿Ok? Y esta impregna corresponde a la vena cava inferior. Perdón, a la vena cava superior. Vena cava superior. Y a la vena cava superior está drenando esta vena, que ¿cómo se llama? ¿Cómo es que 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 se llama? ¿Cómo se llama la única vena que drena en la vena cava superior? Ay, quédate. Nadie se acuerda. La vena ácida. Me provoca, es como matarlos a veces, ¿saben? La vena ácida. Yo la vi. La vena ácida cabalga, pasa por detrás del pulmón derecho, cabalga el pulmón derecho y drena en la vena cava superior. ¿Ok? Tienen que acordarse de eso. Esto se pregunta muchísimas veces. Tienen que saber eso, tienen que aprendérselo. Sí, porque sí, porque sí. ¿Ok? Y esto corresponde a tráquea y esófago. ¿Ok? Estas dos son las menos importantes, pero bueno, ya que están ahí se las digo. Tráquea y esófago. Tráquea por delante y esófago por detrás. ¿Ok? Muy bien. Y aquí volvemos a ver lo mismo en los bronquios. Vean la arteria pulmonar izquierda cabalgando el bronquio primario izquierdo, perdón, sí, al izquierdo, por detrás, por arriba y por detrás el callado de la aorta y la aorta descendente, y por delante las dos venas pulmonares. Y en la derecha, la arteria pulmonar, las dos venas pulmonares, y por detrás, vean cómo viene ascendiendo la vena ácida. Y aquí estaría bajando la vena cava superior, que está cortada. ¿Ok? ¿Tienen que aprenderse eso? Sí. Muy bien. Los pulmones son uno de los órganos que recibe mayor cantidad de sangre. Acuérdense que los pulmones tienen una irrigación funcional y una irrigación nutricia. La irrigación funcional es la que se produce para realizar el intercambio gaseoso, ¿ok? Para que entre aire a los alvéolos entreguen oxígeno a la sangre y la sangre entregue CO2 a los alvéolos, ¿ok? Eso lo vimos ya, ¿ok? Esa es la irrigación funcional y es realizada por las arterias y venas pulmonares, ¿ok? Pero la irrigación nutricia, porque los pulmones, las células de los alvéolos que forman los pulmones, ¿verdad? Acuérdense que los pulmones están constituidos por de 300 a 500 millones de burbujas, que son los alvéolos, ¿verdad? Entonces, esas células necesitan irrigación, necesitan oxígeno. ¿Y quién se las entrega? Las arterias y venas bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas viscerales de la aorta descendente y las venas bronquiales van a drenar al sistema ácido. ¿Ok? Y la inervación pulmonar se divide en simpática y parasimpática. La inervación parasimpática corresponde al nervio vago. ¿Ok? Y la inervación simpática corresponde a la cadena torácica simpática. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto 50.000 veces. Muy bien, fíjense, esta es la irrigación funcional. Vean cómo se me fue la idea. Ajá, vean cómo las arterias y venas pulmonares, que se transforman luego en capilares pulmonares, se ubican cerquita de los alvéolos para que se produzca el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y a su vez, las arterias bronquiales van a irrigar todas las células del pulmón y las venas bronquiales van a drenar toda la sangre desoxigenada de las células del pulmón, ¿verdad? Y las llevan a la asa. ¿Ok? Fácil. Y la inervación, bueno, aquí está
Este sería la cadena torácica simpática, esta amiguita que está aquí. Y el parasimpático, el nervio vago, que no lo veo por acá. No lo veo por acá. Ah, bueno, aquí está. Este es el nervio vago. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al drenaje linfático, eso no lo hemos visto todavía, pero bueno, los pulmones van a drenar a la cadena linfática peritraqueobronquial. ¿Ok? Esa cadena la vamos a ver después. Eso es lo último que se ve en tórax, drenaje linfático. ¿Ok? Pero bueno, cadena linfática o cadena ganglionar peritraqueobronquial. ¿Por qué se llama así? Porque van a estar alrededor de la tráquea, de la carina y de los bronquios primarios. De ahí el nombre de peri es alrededor, tráqueo alrededor de la tráquea y bronquial alrededor de los bronquios. ¿Ok? Peritraqueobronquial. De todas maneras, esa cadena la vamos a ver. A esa cadena drena los pulmones y también bronquios y tráquea. ¿Ok? Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Algo raro? ¿Algo espeluznantemente raro? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Como siempre, usted se le entiende bien, profe. Tranquilo, no hay problema. Ajá. Vamos a ver ahora segmentación bronquiopulmonar. Y esto tienen que prestar atención porque esto es sumamente importante. ¿Ok? Cuando lleguen al CRH, les van a preguntar esto, yo creo que como unas 58,000 veces. Entonces tienen que aprenderse. ¿Qué es la segmentación bronquiopulmonar? ¿Se acuerdan que yo les dije que los bronquios tienen su segmento, verdad? Los bronquios se dividen en bronquio primario, bronquios lobares que van a cada lóbulo del pulmón. El bronquio primario derecho se divide en 3 bronquios lobares y el izquierdo se divide en 2 bronquios lobares. Y después cada bronquio lobar se divide en bronquios segmentarios. Y esos bronquios segmentarios van a cada segmento del pulmón. ¿Ok? Que ya lo vamos a ver. Voy a adelantar acá. Muy bien. Fíjense. Ahorita vimos que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos. Superior, medio e inferior. Y el izquierdo en 2 lóbulos. Superior e inferior. Cada lóbulo se divide en segmentos. Vamos a ver cuáles son esos segmentos. Entonces, a cada segmento pulmonar le llega un bronquio segmentario. Por eso es que los bronquios se dividen en bronquios lobares y cada bronquio lobar se divide en un bronquio segmentario que va a cada segmento del pulmón. ¿Ok? Y eso es, esa característica es lo que le otorga la capacidad al pulmón de que cuando hay una neumonía se consolida un espacio. O sea, se consolida un punto específico del pulmón. Claro, si no se trata, la invasión se expande y empieza a invadir otros segmentos pulmonares. ¿Okay? Entonces uno tiene que saber qué segmento está invadido porque eso incluso nos puede servir a nosotros para determinar qué tipo de neumonía es. ¿Okay? Entonces fíjense, este es pulmón derecho, lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior. Entonces fíjense, el lóbulo superior se divide en 3 segmentos. ¿Ok? Antes de entrar allá, vean que el pulmón derecho se divide, tiene 2 cisuras, la cisura transversa y la cisura oblicua, que nos divide al pulmón en lóbulo superior derecho, lóbulo superior medio e inferior. El lóbulo superior se divide en 3 segmentos, que son el segmento apical, segmento medial y el segmento lateral. De nuevo, apical, medial y lateral. Entonces, a cada segmento va un bronquio. Va el bronquio segmentario apical, bronquio segmentario medial y bronquio segmentario lateral. El lóbulo medio se divide en 2 segmentos, que son anterior y posterior. ¿Ok? Hay literaturas que lo dividen en medial y lateral. Es válido también decirle así, pero le pueden decir anterior y posterior. ¿Ok? Anterior y posterior. Cada uno recibe su bronquio segmentario, que llevan el mismo nombre. Bronquio segmentario medial, anterior y bronquio segmentario posterior. Y el lóbulo inferior se divide en 5 segmentos, que son apical, medial, anterior, posterior, este está aquí posterior, lateral, anterior y lateral. ¿Ok? De nuevo. Superior, medial, posterior, anterior y lateral.
¿Ok? Así se divide el pulmón derecho. Así se segmenta el pulmón derecho. Que cada pulmón recibe, perdón, cada segmento del pulmón recibe un bronquio segmentario. Por eso es que se denomina segmentación bronquiopulmonar, porque se segmenta los bronquios y los pulmones. ¿Me entendieron hasta aquí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos. ¿Por qué? Porque tiene una sola cisura, que es la cisura transversa. Perdón, la cisura oblicua. El lóbulo superior se divide en 5 segmentos, que son segmento apical, segmento posterior, de nuevo, segmento apical, posterior y anterior. ¿Ok? Apical, posterior y anterior. Ah, bueno, me volví loco otra vez. Ya va, disculpen. Es apical, lateral y medial. Y nos faltan 2 segmentos que son los segmentos lingulares. Está la língula anterior y la língula posterior. De nuevo, lóbulo superior izquierdo, apical, posterior, anterior, língula medial y língula lateral. ¿Ok? Hay neumonías lingulares. ¿Qué son las neumonías lingulares? Que afectan a la língula del pulmón izquierdo. ¿Qué es la língula? Esta porción del lóbulo pulmonar izquierdo, del lóbulo superior izquierdo. ¿Ok? Ahí está la cisura oblicua. Y el lóbulo inferior se divide igualito en apical, posterior, perdón, apical, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí tenemos la segmentación del pulmón izquierdo. Igualito. Cada segmento del pulmón recibe un bronquio y el bronquio tiene el mismo nombre. Es decir, tenemos bronquio lingular medial y bronquio lingular lateral. ¿Ok? ¿Me expliqué? Fíjense, aquí está segmentado. Pulmón derecho. Aquí está escrito al revés. Ah, no, se ve el pulmón derecho. A ver. Se ve, no, se ve desde anterior. Estamos viendo desde posterior. A ver, a ver. No, está mal escrito. Aquí está mal escrito. Este es pulmón derecho. Este es pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque el bronquio primario derecho está más chiquitico que el izquierdo. ¿Ok? Entonces, fíjense, lóbulo superior derecho, 3 segmentos. Lóbulo medio, 2 segmentos. Y lóbulo inferior, 5 segmentos. Y aquí tenemos el lóbulo superior izquierdo en 5 segmentos y el inferior en 5 segmentos. Facilito, eso no tiene pele. Y aquí lo vemos otra vez. ¿Ok? Hay literaturas que dividen a los lóbulos inferiores en 4 segmentos. También es válido dividirlo así. A mí me gusta en 5 porque es como más específico. ¿Ok? Muy bien. Y nos queda de último la pleura. La pleura es la membrana que envuelve al pulmón. ¿Ok? Esa membrana se divide en 2 hojas. Está la pleura que tapiza directamente a la parrilla costal, al diafragma y al mediastino, que es esta que vemos aquí, es la pleura parietal. Parietal de pared. ¿Ok? Pleura parietal. Es la membrana o la pleura más externa. Luego, esa pleura, vean que se refracta, vean que es la misma hoja, lo único que cuando llega a nivel del pedículo pulmonar, se refracta y empieza a tapizar al pulmón. ¿Ok? Y forma la pleura visceral del pulmón. Pleura visceral es la que está bien pegadita al pulmón y está tan pegada al pulmón que es imposible separar la pleura visceral del pulmón. ¿Ok? Para poder quitar la pleura visceral del pulmón hay que obligatoriamente quitar tejido pulmonar. ¿Ok? Esto está pegado del pulmón. ¿Ok? Y entre ambas pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral, se forma un espacio que es el espacio pleural. Y en ese espacio pleural se acumula o se forma líquido pleural. ¿Para qué es el líquido pleural? Para evitar que ambas hojas, que la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura, friccionen. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la pleura? Evitar que el pulmón roce con los demás órganos, y se lesiona. ¿Ok? Porque el pulmón cuando se expande, roza contra la pared torácica y puede ser que en ese roce
se lesione. ¿Ve? Entonces, para evitar eso, la pleura lo protege. ¿Ok? Y la pleura tiene 2 hojas y entre esas 2 hojas hay líquido para evitar que las 2 hojas friccionen entre sí. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Ajá. Entonces, fíjense, la pleura parietal se divide en diafragmática, que es la que tapiza al diafragma, pleura costal, que es la que tapiza la parrilla costal, y pleura mediastínica, que es la que está tapizando al mediastino, ¿ok? Y es la que, digamos que forma el mediastino, ¿ok? Porque el mediastino es el espacio que se ubica entre ambas pleuras parietales, ¿ok? Muy bien. Y aquí las vemos, fíjense, vean cómo está la pleura parietal y vean la pleura visceral, vean que para poder verla hay que lesionar al pulmón, o sea, arrancar una parte del pulmón, ¿ok? Pues está muy pegadita al pulmón. Aquí la vemos otra vez, vean, pleura costal, está bien pegada a las costillas. Pleura diafragmática, que es la que tapiza al diafragma, y la pleura mediastínica, que tapiza a la cara interna o sea, que va a tapizar al mediastino. Y esta la pleura visceral. Y entre ambas pleuras líquido. ¿Ok? La pleura tiene unas zonas de recesos, que son las zonas donde la pleura se refracta. Tenemos el receso diafragmático a este nivel, que es cuando la pleura parietal diafragmática se vuelve mediastínica. ¿Ok? Y está el otro receso, que es el receso mediastínico, que es cuando la pleura parietal mediastínica se refracta y forma la pleura visceral. ¿Ok? Eso no es tan importante, pero bueno, es para que lo sepan. Fíjense, aquí vemos la pleura parietal del diafragma, o pleura diafragmática. Vean cómo está tapizando el diafragma. ¿Ok? Esta imagen se ve perfectamente. Y aquí vemos también, vean, no sé si alcanzan a ver esta hojita aquí delgadita, que es la pleura parietal costal, ¿ok? Vean cómo está tapizando la parrilla costal, ¿ok? Y esta aquí delgadita es la pleura mediastínica, ¿ok? Muy bien. Aquí la vemos desde anterior otra vez y aquí la vemos desde superior, ¿ok? Este es el receso mediastínico y este que está aquí abajo, el receso diafragmático. Muy bien. Muy bien. ¿Quién drena la pleura? Para atrás. ¿Quién irriga la pleura? La pleura las irrigan las arterias intercostales, hablando de la pleura parietal la irrigan las arterias intercostales y las arterias subcostales y las arterias frénicas superiores, ¿ok? Esas son las 3 arterias que irrigan a la pleura y son ramas de la aorta torácica descendente, ¿ok? Y el drenaje venoso corresponde a las venas intercostales, que drenan en la vena ácido, las venas subcostales, las venas frénicas superiores, que todas van a drenar en las venas ácidos. Del lado derecho drena en la ácidos mayor y del lado izquierdo a las venas hemiácidos. ¿Ok? Muy bien. Y la inervación de la pleura parietal tiene una inervación somática. ¿Ok? Y corresponde a los nervios intercostales y al nervio frénico. La pleura parietal costal la inerva el nervio intercostal, los nervios intercostales. Y la pleura diafragmática la inerva, el nervio frénico. Y al ser una inervación somática, es mucho menos inespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la pleura se inflama, produce mucho dolor en todo el tórax, ¿ok? Porque es menos localizado, porque todos esos nervios van a la médula espinal y nosotros no, o sea, nuestro sistema nervioso es incapaz de percibir exactamente dónde está ubicado el dolor. Entonces el paciente que tenga inflamada la pleura parietal va a decir simplemente que le duele el tórax. Pero si se inflama la pleura parietal, como tiene una inervación autónoma que le establece el nervio vago y las fibras simpáticas de la cadena simpática torácica, principalmente el nervio vago, cuando se inflama la pleura parietal, el nervio vago manda una señal al cerebro y el cerebro, el encéfalo, inmediatamente localiza la ubicación específica del dolor. Eso es importante que lo recuerden. Cuando ustedes vean pleuritis,
van a ver por qué en la pleuritis parietal el dolor es inespecífico y en la pleuritis visceral el dolor es más localizado, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que tenga una neumonía siempre se inflama primero la pleura visceral y el paciente presenta dolor pleurítico, que es el dolor a este nivel, en toda la punta de la costilla, ¿ok? Eso se llama dolor en punta de costado, lo pueden buscar en internet para que vean. Este se debe a que como se inflama la pleura visceral, el dolor es mucho más localizado y el paciente les va a decir específicamente, me duele aquí, doctor, ¿ok? Muy bien. Otra cosita que quería explicarles, ya va, vamos a cerrar la reunión, ya vamos a terminar, vamos a cerrar la reunión y vuelvo a abrir. Oye, ya me la va a cortar. ¿Escucharon?